Buenas tardes, bienvenidos a este jueves 20 de agosto aquí en la ciudad de Rafaela por la pantalla de red de Next, por Radio El Espectador y por todas las localidades que nos acompañan. Antes de aquí en el otro lado de la pandemia presentar a nuestros invitados, le agradecemos y presentamos a quienes nos auspician. Auspician el otro lado de la pandemia. Aprisa. Estudio Jurídico Pedrotti. Gestal. Servicio de Logística, Sindicato de Luz y Fuerza, CGT Rafaela, Galo Distribuciones, El Abasto Verdulería, Centro Humanizar, Marcelo Toninetti Asesoramiento, Limpieza y Desinfección Institucional, Almacén de Quesos Santafesinos, Rimax Confianza, Centro Empleados de Comercio, Tosone Grupos Electrógenos, TSA Bursátil y Senador Alcides Calvo. Bien, y arrancamos esta semana, este jueves, con lo que se venía presagiando, sobre todo el doctor Eduardo López, que lo tenemos todas las tardes aquí, que con el nivel de relajación y falta de responsabilidad por parte de la población era inminente la llegada de casos a Rafaela, teniendo en cuenta todas las localidades que están teniendo casos, ni hablar desde el sur de la provincia, cómo vienen bajando hacia aquí. Pero vamos a presentar a quienes nos acompañan, obviamente el doctor Eduardo López. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sole? Bueno, ¿Qué semana? Bien, sí, con la confirmación de lo que veníamos advirtiendo ya desde hace un tiempo y lamentablemente con nuevos casos confirmados, ¿no? Insisto, confirmados con diagnóstico positivo y lamentablemente con esto que, bueno, nos propone otro nuevo desafío a la ciudad y la región. ¿Cómo le va, señora Jorgelina Casineri de PAMI, Santa Fe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, importantísimo el rol de este tipo de organismos en medio de una situación como la que vivimos. Sí, importante el rol del instituto e importante también el lugar, digamos, a quienes tenemos que proteger hoy por hoy, que es la población más vulnerable, que son los adultos mayores. Entonces, bueno, es redoblar las apuestas en esta cuestión del trabajo día a día para contener y para blindar, aunque por ahí resulte un poco difícil esta palabra, cuidando a nuestros adultos mayores y generar ese blindaje en los lugares donde ellos más frecuentan. Maximiliano Postovic, secretario de Prevención, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los trabajo televidentes. Súper intenso el que les toca hacer ahora. Sí, esta nueva normalidad trae a colación nuevas actividades que no teníamos pensado antes de esta pandemia. Y bueno, ahí es donde tenemos que distribuir todos los recursos, coordinar esfuerzos con las distintas fuerzas. Y bueno, tratando de hacer todo lo mejor posible, tratando este tema que es muy complejo, que es una arista sanitaria en la cual nosotros con la Fuerza de Seguridad tratamos de colaborar lo máximo posible. Aparte una línea delgada entre el tema sanitario y la inseguridad, que sigue siendo otro problema y que se tienen que ocupar, digo. Sí, sí, es la principal problemática, por así decirlo, que siempre ocupa un lugar preponderante en la opinión pública y bueno, veremos qué secuelas deja esta pandemia, porque obviamente al haber más casos de inseguridad social, por así decirlo, de empleo, en relación con el tema económico, puede traernos aparejado algunos hechos de inseguridad y Rafaela no va a quedar ajena de nuestro contexto nacional. Doctor López, lo que decíamos, una curva que se venía acelerando, que llega a Rafaela ahora con estos casos positivos. En un rato va a haber una conferencia por parte del subsecretario cuando estemos ya cerrando el programa de salud, pero ¿cómo se sigue la trazabilidad cuando aumentan los casos? Lo importante, primero que nada, es hacer un buen diagnóstico, es que la persona que esté involucrada en este episodio donde las autoridades sanitarias estén requiriendo información sea honesta con la información que están pidiendo para poder armar todo lo que es el mapa epidemiológico y poder llegar a todos aquellos contactos posibles que esa persona haya tenido en este tiempo en la ciudad o en la región, en sus actividades familiares, para que rápidamente el sistema sanitario, junto con las fuerzas de seguridad, como decía Maxi, puedan bloquear aquellos potenciales casos para que la enfermedad quede en ese conglomerado. El éxito de la no dispersión comunitaria está dado por el hecho de frenar la dispersión en conglomerados. Lamentablemente hemos tenido en pocos días, en 2 o 3 días, la aparición de
2 posibles conglomerados. Y extrema aún más esto de armar los mapas epidemiológicos en cada uno de ellos para llevar adelante los bloqueos correspondientes, los aislamientos correspondientes y la trazabilidad diagnóstica con los hisopados a aquellas personas que puedan estar o presentando síntomas o tengan algún grado de vulnerabilidad o un contacto muy estrecho. Esto es una tarea detectivesca, pero es fundamental la cuestión de la honestidad de la persona que ha sido diagnosticada, porque a partir de ahí se arma toda esta estrategia. Si no hay un 100% de honestidad en la relación de los contactos posibles y de cómo fue el movimiento de esa persona durante todo ese tiempo, es muy difícil armar este mapa. Bueno, ni que hablar, es corta la sábana, son finitos los recursos humanos. ¿Cómo hacen en medio de todo esto poder controlar a aquellas personas que tienen que estar en aislamiento, que tienen que estar en cuarentena? Hoy con esta cantidad de casos, ¿cómo se hace con la misma cantidad de personal? Bueno, primero tenemos una mesa de coordinación institucional en gobiernos locales donde establecemos a través del brazo ejecutor, que será el comando unificado, las distintas políticas o las distintas tareas que vamos a llevar a cabo mancomunadamente. Gracias a Dios tenemos la colaboración de todas las fuerzas, ya sea en la Ruta Nacional 34 como en la Ruta Provincial número 70, Gendarmería Nacional por jurisdicción en la Ruta 34, Policía de Seguridad en la Ruta 70, más allá de la Unidad Regional Quinta que también está apostado en esos lugares. Sumado a las fuerzas de prevención de la municipalidad. Entre todos tratamos, por ejemplo, de que los accesos, el que no tenga los permisos de circulación no pueda ingresar a la ciudad, lamentablemente así, nos respalda un decreto nacional de necesidad de urgencia y más allá de los decretos provinciales del gobernador Omar Perotti. Es un trabajo complejo, como vos le decías, está la cuestión sanitaria, está el tema de los controles, lo que dijo el doctor Eduardo López es así, necesitamos mucho de la honestidad de la persona y que también esa responsabilidad individual que hace a lo social, trate de cumplir el aislamiento en el caso de estar dentro de ese mapa epidemiológico, que se aíslen en la casa y no tenga contacto con nadie. Es una tarea muy difícil, ¿no? Hay un policía para cada casa, las 24 horas, los 14 días que tiene que cumplir. Es imposible. Es imposible. Entonces, lo que sí tratamos de usar los recursos lo mejor posible, teniendo en cuenta que tenemos más del 85% de las actividades, estamos en fase 5, algo que nos costó muchísimo, 4 meses de trabajo intenso, preocupados en abril cuando teníamos 21 casos, bueno, pudimos surfear toda esa situación. Hoy aparece otra nueva. Bueno, más que nunca tratar de cuidarnos y esa conciencia colectiva de la gente y individual también, que no se vaya de las manos, para no retroceder. Exacto, y porque perjudican todo el trabajo que hacen. PAMI, con la vacunación antigripal anticipada, con la atención a los jubilados que eran el grupo de riesgo, ¿cómo lo pudieron sobrellevar? A ver, PAMI venía ya trabajando, se inició toda esta nueva gestión a partir del 10 de diciembre con algunos cambios que se querían imponer, pero no pensábamos que los íbamos a tener que llevar adelante tan rápido. Entre ellos estaba el tema de la receta electrónica, por ejemplo, comenzar con algún tipo de consultas online o web para que la gente entienda a través de las páginas con sus médicos de cabecera. Y esto fue un mecanismo que tuvimos que poner en marcha muy rápidamente. Claro. Entonces, ¿qué generamos? Tuvimos que decir, bueno, a ver, esta era la población que todos los días concurría a la consulta o a las distintas sedes. ¿Cómo frenábamos eso? Sí, podíamos frenar el acceso, pero la persona no se podía quedar en su casa sin un medicamento, sin la atención o sin la respuesta. Entonces empezaban a articular algunas situaciones, como por ejemplo extender los horarios de PAMI Escucha y que PAMI Escucha no sea solamente un número que evacuaba alguna consulta, sino que un número que resolviera situaciones. La renovación de un medicamento, que nos pasara una foto a través de WhatsApp. Y se comenzaron a facilitar los números de teléfono a los médicos de cabecera, quienes formaron parte de este equipo, de este gran equipo, esta gran familia que decimos, y se pusieron al hombro la atención de los adultos mayores. ¿De qué manera? Con sus teléfonos personales, con WhatsApp, donde las secretarias colaboraban y así pudimos llegar con esta receta electrónica que el primer paso fue mandársela al afiliado. Pero nos quedaba un punto muy importante, el afiliado seguía saliendo, nuestro adulto mayor, a la farmacia, porque también buscaba sociabilizar. Y porque aparte era la conducta que venías llevando a cabo. Exactamente. Entonces, el segundo paso fue que esa receta electrónica migrara directamente de la computadora de su médico a las farmacias a nivel nacional.
Esto permitía que una persona desde su casa pudiera retirar el medicamento llamando a la farmacia. No tenía que llevar la aportación de papeles. Así que esto fue un punto muy, muy importante. La receta electrónica y la colaboración de los médicos. Pero hay un punto también que fue muy importante y fue cómo ayornábamos a los adultos mayores al uso de la tecnología. Y la verdad, nos sorprendieron gratamente porque comenzaron primero les pedíamos que se manejaran con audios, porque les costaba escribir en un teléfono, nos cuesta a los adultos. Sí. Si nuestros hijos tienen manejo de las redes, pero nosotros no, y empezaron con audios. Los agentes de este lado les enseñaban a sacar una foto, tomaban las fotos, nosotros recortábamos, y así fuimos armando este gran castillo. Yo digo, lo armamos bastante alejado de la orilla, así que lo que queremos es que esto siga estando, y esto es lo que nos va a dejar esta pandemia, es los adultos mayores en sus domicilios y que salgan para cuestiones de placer, pero todo lo que tenga que ver con cuestiones médicas, receta y gestiones, hoy se lo hemos facilitado porque ya no tienen que estar deambulando por un medicamento y un PAMI escucha que se extendió en horario que puede resolverle una autorización de un medicamento a las 7 de la tarde. La verdad es que hay cosas positivas. Claro, uno como médico eso siempre es algo que lo resalta, ¿no? Porque entendíamos que la evolución tecnológica tenía que llegar en algún momento, el tema de la telemedicina, la receta electrónica, la facilitación de los procesos para que la gente accediera mucho más rápido con la presencia de los medios electrónicos. Esto lo aceleró. Exactamente. Esto hizo que lo que estaba planificado para un tiempo más largo lo aceleró. Lo que sí digo, y quiero ahí sí, como siempre, dejar el mensaje, es que la gente tiene canales para consultar, pero nada suplanta lo que es la consulta presencial. Para lo cual, la recomendación siempre que le damos fundamentalmente a los abuelos y todo, es que tengan comunicación, que no minimicen síntomas, que adviertan, claro, que no salgan para hacer cosas que no deben, pero cuando tienen que ir al médico o tengan que hacer una consulta, la hagan como corresponda. Nosotros ahora llegó el momento de hacer la primera pausa aquí en el otro lado de la pandemia en esta tarde de jueves. En un ratito ya tenemos el momento Bonafide porque también queremos hacerlos pasar un buen momento a nuestros invitados. Y cuando volvemos también todas las preguntas que nos dejaron a través de nuestra red social en Instagram, el otro lado de la pandemia, eso las responden pero cuando volvemos de la pausa.